pedir que estén memorizando datos de las diapositivas. En todo caso, si leen bien la clase el día de hoy, van a poder responder las preguntas del examen sin ninguna dificultad. Lo que vamos a tratar el día de hoy son problemas de ansiedad, los trastornos de ansiedad y relacionados a estrés, que son causa de atención con mucha frecuencia en lo que es la práctica clínica de un psiquiatra. Allí vemos lo que es, por ejemplo, el trastorno de pánico, que es bastante frecuente, la ansiedad generalizada, lo que son a veces el trastorno compulsivo, las fobias, el trastorno de estrés agudo y el estrés postraumático. Muy bien, vamos a avanzar entonces con los temas. Hay una agenda que hay que revisar. Esta parte de acá vamos a dejarlas no vamos a leerla todo. Hay diferencia entre ansiedad normal y ansiedad patológica, hay que diferenciarla. Y también hay síntomas diferentes de ansiedad, tanto síntomas del cuerpo, somáticos, y también síntomas psíquicos. Por lo tanto, la ansiedad puede presentarse en diferentes formas. No solamente es la tensión o la preocupación o la rumiación acerca de temas de la vida diaria, sino también puede presentarse con formas, por ejemplo, de dolor torácico, formas de dolor en la región cervical, estreñimiento, diarrea, falta de aire, adormecimientos y muchas otras formas más de padecimientos corporales. Por ello, los pacientes con ansiedad muchas veces peregrinan por muchos consultorios médicos y al final llegan a psiquiatría porque los médicos no encuentran ninguna dolencia en su cuerpo y lo mandan a ver al psiquiatra. Entonces hay síntomas somáticos y vegetativos, ¿no? Los somáticos más frecuentemente vistos, por ejemplo, son los del dolor torácicos, ¿no? El dolor torácico, la palpitación, lo que es la contractura muscular y algunos también tienden hasta temblores. En la parte vegetativa, obviamente la falta de aire, la disnea, ¿no? La falta de poder respirar con facilidad. También a veces hay sudoración excesiva, ¿no? La hiperhidrosis, la sudoración en lo que es las manos, la hiperventilación y también lo que son náuseas, vómitos y diarreas es frecuente en un paciente con mucha ansiedad. Y en la parte psíquico-conductual vemos evidentemente que hay insomnio, muchas veces de conciliación, hay temor, inquietud, preocupación excesiva por cosas de la vida diaria y falta de atención y concentración. Según el DSM-5, acá vemos la diapositiva en el cual son los trastornos que están considerados en esta clasificación norteamericana. Ansiedad de separación, mutismo selectivo, que son patologías más que todo de niños y adolescentes. Fobias específicas, que también frecuente en niños y adolescentes. Ansiedad social, frecuente también en adultos. Trastorno de pánico, la agorafobia y la ansiedad generalizada. Son trastornos relacionados a lo que es la ansiedad según el DSM-5. Según el DSM-5 ya no forman parte de este espectro lo que es el TOC, que forma parte de otra categoría diagnóstica y también problemas de trauma y relacionados. La epidemiología, evidentemente la ansiedad son de los trastornos más frecuentes en psiquiatría, una prevalencia bastante alta en todos los países, y de ellos la fobia específica son las más comunes, pero no necesariamente son las más buscadas en consultorio, porque la fobia es un trastorno que es infradiagnosticado debido a que la persona a veces se siente un poco avergonzado por tener esos temores. El trastorno de pánico es bastante más común, lo vemos en la práctica clínica, es frecuentísimo, y también la fobia social, que también es una causa importante de que haya un funcionamiento de una sociabilidad inadecuada, y finalmente la ansiedad generalizada, que es un trastorno también muy frecuente y también se ve asociado con lo que es depresión. En general, las mujeres son más propensas a desarrollar trastornos emocionales, ansiosos, y es más frecuente que en los varones. Eso se ve a partir de la adolescencia, ¿no? Igual, los trastornos de ansiedad tienen los trastornos psiquiátricos, es cierto esto, y que se inician por lo general en la niñez. O sea, el ansioso es ansioso desde niñito, y es un niño que a veces moja la cama, o que le sudan las manitos, o que de repente tiene mucho temor, tiene miedo a la oscuridad. Entonces la ansiedad a veces inicia en la niñez y se va haciendo más fuerte cuando pasa el tiempo. Igual, los trastornos de ansiedad tienden a ser estables en el tiempo, o sea, no es que duren solamente 2 meses y se van, por lo general tienden a tener cierta cronicidad, y eso se ve también en el pánico, en la fobia y en la ansiedad generalizada. Y evidentemente cuando hay factores estresantes, mucho estrés, pueden volver a tener una recaída, cuando ya el trastorno se había retirado aparentemente. Igual se da en todos los niveles, ¿no? Algunos dicen que es más frecuente en estatus socioeconómico bajo, educativo bajo. Sin embargo, algunos estudios dicen que no es así, que es ubicuo en todas las clases sociales. Evidentemente también hay factores raciales, que también ciertamente es controversial, y también es frecuente el factor genético, porque se ve mucho que el padre ansioso también tiene un hijo ansioso. La etiopatogenia, vamos a ver a continuación eso. Evidentemente hay una configuración compleja de interacciones, tanto lo genético como lo ambiental va a hacer que este niño pueda tener un trastorno de ansiedad o no tenerlo. Entonces,
Hay situaciones que también están en la parte que son más neurotransmisorial, ¿no? Que es alterada, por ejemplo, lo que es el GABA, por ejemplo, lo que es el sistema simpático, lo que es la noradrenalina, adrenalina, hace que haya una alteración en cuanto a la ansiedad. Por ello, el uso de, por ejemplo, fármacos que actúan sobre el GABA, como las benzodiazepinas, tienen un rol importante en lo que es la sedación, la tranquilización y la trastorno de ansiedad. También aparte la ansiedad puede ser primaria o pura, o puede ser parte de otro trastorno. Por ejemplo, puede haber ansiedad dentro de una psicosis, ¿no? O ansiedad de repente por consumo de sustancias, dentro de una dependencia a drogas, ¿no? O también puede ser primaria como trastorno de pánico, ¿no? Entonces puede haber situaciones de comorbilidad o puede ser situaciones primarias o secundarias sobre ello. Igual acá tenemos lo que son las estructuras mentales relacionadas a ello, ¿no? La parte cerebral, ¿no? Relacionada más que todo con la amígdala, ¿no? Que es el temor, el miedo, y otros circuitos a nivel de lo que es el sistema frontal, más que todo. La clínica, como les digo yo, para psiquiatría tenemos que leer nuestro DSM-5 y nuestro CIE-10 y allí hay unos criterios diagnósticos que nos van a permitir diagnosticar si hay trastorno de pánico, si hay ansiedad generalizada, si hay estrés postraumático u otras condiciones, ¿no? Entonces leemos nuestros libros sobre eso, DSM-5, CIE-10, vemos los criterios diagnósticos y vemos si este paciente cumple o no criterios diagnósticos para diagnosticar la enfermedad. Y de acuerdo a ello, inicia tratamiento farmacológico o psicoterapéutico. Entonces el pánico también llamado angustia, hay aparición de ataques de ansiedad que son característicamente breves, no de mucha duración, y que tienen muchas características similares de un ataque cardíaco, ¿no? De un infarto al miocardio. Y eso es lo que viene por lo general a la emergencia. El cardiólogo lo ve, le hacen todos los chequeos cardiológicos y finalmente lo derivan a psiquiatría. Cuando llega el psiquiatra, el paciente ya se le pasó la crisis de pánico, está totalmente normal y a veces es acepta poco lo que es un padecimiento mental, piensa que es algo que es cardiológico, hasta que al final llega a tomar tratamiento psiquiátrico y se estabiliza por completo. Bueno, en el inicio por lo general es en la veintena, aunque también puede empezar mucho más tarde. También hay otros trastornos, por ejemplo, con lo que es el pánico. Bueno, se va a iniciar a veces con desencadenantes conocidos o no. Muchas veces cuando hay un cuadro fóbico y si se enfrenta al estímulo que causa la fobia puede aparecer un trastorno de pánico. Es también frecuente. Como dice ahí abajo, ¿no? Los crisis pueden ser bastante cortas, ¿no? De 15 minutos, 30 minutos, y van a remitir despacio, paulatinamente, y la frecuencia y la gravedad puede disminuir de acuerdo a los individuos. Ya, en todo sentido, eso es lo que tenemos con el pánico. Y como le dije hace un momento, ¿no? Muchas veces llegan a psiquiatría al final, porque ya lo han visto en cardiología, en Castro, en Uro, en todas las especialidades, y al final llegan a psiquiatría. Aparte hay síntomas somáticos, como dije, lo más frecuente es la parte del lobo torácico, que puede hasta irradiarse el brazo izquierdo, lo que hace parecer al paciente que está sufriendo un infarto, ¿no? Tiene presión torácica, sensación de ahogo, falta de aire, puede haber palpitaciones, también puede haber alteración de la parte digestiva, como náuseas, vómitos, a veces puede haber también situaciones de dolor mucho de cabeza excesivo en la parte nucal, sensación de mareo, inestabilidad, sudoración excesiva. El paciente tiene miedo intenso a morir, a perder el control, a volverse loco, que también es algo que es característico, y puede haber también despersonalización de realización, que es algo muy frecuente, ¿no? Esas crisis son muy interesantes de ver en los pacientes que tienen problemas mentales y por lo general, como digo, primero van a cardiología y al final llegan a lo que sí que después de que se descarta toda la parte cardiológica, ¿no? Lo que es el trastorno de pánico a veces se junta con síntomas de agorafobia, ¿no? Y ahí está la explicación de lo que es la agorafobia, ¿no? Que es un temor intenso a que pueden haber crisis en lugares que son muy abiertos, donde no pueden haber algún tipo de apoyo. Y eso hace que esta gente se recluya en su casa y no quiera salir de ella. Y eso altera un poco mucho más lo que es la vida social, ¿no? Entonces la agorafobia es importante saber si está asociada a pánico o no. Las fobias en general son temores, ¿no? Que son temores que son desproporcionados a ciertas situaciones. Por ejemplo, puede ser temor a veces situaciones o temores inyectables, a alturas, a sensores, ¿no? Las causas de fobias pueden ser múltiples, de acuerdo a lo que el paciente pueda sentir, ¿no? Y el paciente por lo general tiene miedo a reconocer que tiene ese temor, porque él lo juzga también como algo quizás que es ridículo o de repente desmesurado. Por eso no llega hasta la consulta, salvo que la fobia sea algo que le incapacita totalmente, ¿no? Tipo de fobias las hay acá, la social y específica y la agorafobia. Específica ya hemos hablado, puntual acerca de una actividad o un animal en general. La social, cuando se tiene miedo a exponer, a comer en lugares públicos u otro tipo de actividad en el cual está teóricamente siendo visto por otras personas y le puede generar eso temor. La agorafobia ya hemos hablado. Y también lo que vamos a ver acá está la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es un trastorno de ansiedad bastante frecuente también, lo veo mucho también en los médicos.
Y lo clásico en ella es que hay una ansiedad anticipatoria. Clásicamente es la persona estresada, ¿no? Tiene una exposición al día siguiente, se amanece todo el día anterior y el otro día, está temeroso de que le pueda salir mal, es catastrófico, ¿no? Las cosas me van a salir mal, tiene síntomas somáticos por lo general, gastritis, dolor de nuca, contracturas, le da diarrea a veces. Entonces hay una preocupación excesiva por todo, el paciente está inquieto, está aprensivo, anticipa problemas y desgracias y evidentemente tiene una tensión importante y eso se da en todas las cosas de la vida, ¿no? En cosas del trabajo, del estudio, de la familia y suele iniciarse en la juventud. La prevalencia es alta, más en mujeres que en hombres. Hay de comorbilidades, más que todo con depresión y también con abuso de sustancias como el alcohol. Y también puede haber quejas somáticas múltiples y que pueden hacer que el paciente piense que tiene otro tipo de patología. La generalizada, entonces hay síntomas somáticos y síntomas psíquicos y que pueden involucrar muchos sistemas. Lo principal de la ansiedad generalizada es la ansiedad anticipatoria, no hace que el paciente esté rumiando y preocupándose anticipadamente de lo que pueda pasar. El estrés agudo es un problema que es diferente. Hay un evento catastrófico o traumático fuerte o serio que ocurre con una persona, por lo general a veces en este medio es la violación, el abuso sexual o el robo de forma violenta, ¿no? Con un arma, con amenazada con un cuchillo, o presenciar la muerte de una persona, ¿no? A metros de distancia. Ese hecho traumático, que es totalmente fuera de lo normal, hace que la persona tenga una serie de cambios en el comportamiento. Si es que este estrés agudo, si estos cambios conductuales se limitan a estar solamente un mes, queda como estrés agudo. Pero si pasa el tiempo de 30 días, hablamos de un estrés postraumático. Siempre y cuando haya una causa traumática para el origen de este tipo de patología. Por ejemplo, puede ser que a una chica de usted, a uno de ustedes la violan, entonces ese sería un evento traumático bastante fuerte y serio. Pero si, por ejemplo, uno de ustedes la clava a su enamorado, no es un criterio, no es un trauma neto, no es un evento feo en la vida, sí, pero no es un trauma, no es un evento traumático intenso. Entonces hay que diferenciar eso, porque si la acaba a su enamorado y ustedes se ponen triste, sería más que todo un trastorno adaptativo, ¿no? Una adaptación a algo, ¿no? De repente lo despiden del trabajo, igual trastorno de adaptación. Pero un trauma es eso, ¿no? Violación, es una agresión fuerte, física, en el cual la vida está en riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta. Antes se describía el estrés agudo y estrés postraumático en veteranos de la guerra de Vietnam, ¿no? Así fue el inicio de ese trastorno, el diagnóstico de ese trastorno, ¿no? Y clásicamente, pues, hay síntomas, ¿no? Estos síntomas pueden ser los síntomas autonómicos, síntomas físicos, puede ser la reexperimentación de lo que fue vivido, y por lo general esto puede generar en el paciente, pues, que sean pacientes crónicos, que sean pacientes que no pueden trabajar, que sean pacientes severamente comprometidos, ¿no? Entonces se inicia todo esto, estrés agudo y estrés postraumático ambos, después, inmediatamente después puede ser después de un trauma. Algunos estrés postraumáticos son de inicio demorado, o sea, meses después de haber vivido el trauma inicialmente, pero por lo general se sigue inmediatamente de haber sufrido el trauma, ¿no? Entonces, este trauma hay que ver, estos síntomas pueden ser conductuales, somáticos o disociativos, ¿no? Y la duración en el estrés agudo es de un mes y estrés postraumático son más de un mes, ¿no? Por lo general hay síntomas diferentes, ¿no? Una ansiedad intensa, hiperactivación, puede haber insomnio, puede haber la reviviscencia, ¿no? El revivir el hecho de forma frecuente, tener pesadillas con respecto al trauma, ¿no? Reviviéndolo. Y este postraumático que cuando más de un mes de síntomas, tiene síntomas principales como es la rememorización excesiva del evento traumático, se lo recuerda completamente y constantemente el trauma, la evitación de estímulos que recuerdan el evento traumático, por ejemplo, a la chica la violaron en una casa de paredes, digamos, verdes, entonces cuando ve una pared verde, entonces se puede activar el trauma, entonces puede nuevamente vivir la escena, pues, traumática, entonces evitan todo tipo de paredes verdes, por ejemplo, ¿no? De repente que la violó fue un tipo pues con barba, con bigote, y trata pues de evitar un tipo que sea barba o bigote porque le puede desencadenar nuevamente toda la escena. Y también la hiperactividad vegetativa, ¿no? La sudoración, el estado de alerta continuo, que también es lo que es característico entre postraumático y estrés agudo. Igual, entonces hay gente que recuerda mucho el trauma, esto puede ser vivido tanto despierto como dormido. Cuando está dormido puede tener pesadillas acerca de esto, que puede ser muy frecuentes y pueden tenerlo con un mal sueño. También puede haber evitación de estímulos que recuerden hechos traumáticos, pero en ese momento va a tratar de evitar todo lo que le recuerda el trauma. Hiperactividad vegetativa, lo que es el sobresalto, la ansiedad, la tensión, el insomnio. Y otros síntomas, por ejemplo, son mala concentración, puede ser muy agresivo, impulsivo, puede llegar a abusar de drogas para tratar de tranquilizarse y tratar de sosegarse de una forma química diferente, puede tener ideación suicida frecuentemente también y también depresión, que es una comunidad frecuente en esto. El diagnóstico de estas patologías de ansiedad se van a basar
en los criterios diagnósticos de depresión, no, perdón, de ansiedad del DSM-5 y el CIE-10. Entonces vayan a buscar ahí ansiedad generalizada, fobias, pánico, agorafobia, estrés postraumático, estrés agudo, todo está allí en el DSM-5, CIE-10, va a estar enlistado como síntomas y vas a marcar con un check si tiene o no esos síntomas para poder diagnosticar o no. Entonces va a haber criterios de duración de tiempo y también de criterios sintomáticos. Tiene que cumplir los dos para que uno pueda diagnosticar un trastorno de ansiedad en general, ¿no? En el DSM-5 acá tenemos las clasificaciones, por ejemplo, quiénes se consideran trastorno de ansiedad, ya hemos hablado en la primera diapositiva sobre ello. Ansiedad por separación que se da en niños, mutismo selectivo también en niños, fue específica en adultos y en niños, ansiedad social frecuente también en adolescentes y adultos, pánico muy frecuente ahora más con la pandemia, agorafobia también frecuente, ansiedad generalizada, muy importante, también acompañada con depresión y otro tipo de ansiedades, ¿no? En el CIE-10 algo parecido, y ahora estamos en el CIE-11 a partir del próximo año, igual, muy parecido a lo que es el DSM-5, y acá están todos los trastornos de ansiedad que son listados según el CIE-10 y CIE-11. El tratamiento para estos trastornos de ansiedad, por lo general, son dos formas, psicoterapéutico y psicofarmacológico, ¿no? Según las guías NICE, por ejemplo, en toda patología que es leve a moderada, debe preferirse la psicoterapia antes de los fármacos. Si tenemos un trastorno que sea leve a moderado, debemos intentar primero con TCC, ¿no? La psicoterapia cognitivo-conductual, para manejar la condición. Si es que vemos que el trastorno es severo o el paciente prefiere los medicamentos, podemos iniciar un ISRS, que es el medicamento que más se utiliza para trastorno de ansiedad. ISRS tipo fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, son medicamentos que están aprobados por la FDA y son manejados por lo general para lo que son los problemas de ansiedad. Aparte se puede asociar lo que son ansiolíticos tipo alprazolam, clonazepam, más que todo las primeras semanas del tratamiento, el primer mes, para bajar la ansiedad mucho más rápido. Hay que recordar que el tratamiento antidepresivo para ansiedad con estos medicamentos antidepresivos va a demorar en actuar unas 2 a 6 semanas. Por lo tanto, hay que tener una espera paciente de que esos síntomas se vayan resolviendo con el tiempo. El tratamiento por lo general dura entre 9 meses a un año de iniciado. Así es que hay que considerar bien eso con el paciente, hablarlo bien para que el paciente no tome 2 meses y lo deje el medicamento con un riesgo alto de recaída. Acá vemos una diapositiva en cual nos hablamos de los fármacos. Los más usados para la ansiedad son fluoxetina, sertralina, escitalopram y paroxetina. Son medicamentos que están aprobados por el FDA para lo que son diferentes trastornos. Y tenemos también rangos terapéuticos a indicar, ¿no? Por ejemplo, en fluoxetina 20 miligramos a 60 miligramos, Sertra de 50 a 200, paroxetina de 20 a 60, que son los más usados para ansiedad. También se pueden usar duales, tipo duloxetina, venlafaxina, o tricíclicos en una menor cuantía. Menos usados los IMAO y algunos también usan un tipo de drogas GABAérgicas como pregabalina y gabapentina. Algunas guías ponen como primera elección también para ser generalizada, por ejemplo, a la pregabalina, ¿no? Como un medicamento alternativo a los ISRS. También se usan benzodiazepinas tipo clonazepam, alprazolam con mucha frecuencia, siempre titulando con dosis bajas al inicio de 0.5 o mitad de 0.5 y vas titulando poco a poco hasta dosis mayores, dependiendo del grado de ansiedad. Antipsicóticos solamente en caso de refractariedad, son usados por ejemplo quetiapina o lanzapina. En caso de fobia social también usan a veces propranolol. Y otro tipo de medicamentos antihistamínicos como hidroxicina también son usados en ocasiones para ansiedad, pero no son la primera elección. Acá hay unos puntos importantes acerca del tratamiento farmacológico. Los ISRS son la primera elección, según todas las guías de ansiedad y de depresión. Hay que iniciar despacio y avanzar despacio, ¿no? Algunos dicen que la titración de dosis son cada 7 días para subir dosis. Algunos arrancan con mitad de tableta y luego una semana recién siguen con una tableta entera y van viendo cómo va el paciente. Dosis altísimas no son muy recomendadas, salvo que sea una patología tipo TOC, en el cual dosis altas son indicadas, o bulimia, por ejemplo. Benzodiazepina se recomienda iniciar al inicio, por ejemplo, al primer mes. Se recomienda iniciar para bajar un poco la ansiedad del paciente, ¿no? Y después poco a poco discontinuar. Algunos hablan de que demora un poco en ver la eficacia completa del medicamento. A veces se demora, algunos dicen hasta 3 meses para ver si es que realmente el medicamento funciona o no. Y si no funciona, rotamos a otro ISRS. El tratamiento, por lo menos, desde que se ha establecido el paciente, son 6 meses. Algunos llegan a un tratamiento total de 9 meses a un año. Y en caso de recaídas puede ser mucho más tiempo. En cuanto a psicoterapias, la más usada es la TCC, que es la psicoterapia más utilizada en lo que es ansiedad, depresión y la que tiene más fundamento empírico. La TCC es muy importante, las sesiones pueden durar entre 6 semanas y 8 semanas y el beneficio es muy importante y tiende a mantenerse con el tiempo. Cuando hay patología psiquiátrica tratada por medicamentos, muchas veces cuando se deja el medicamento hay un riesgo de recaída.
aún así de tomar el medicamento por un año. En cambio, la psicoterapia tiene un menor riesgo de recaída que un tratamiento puramente farmacológico. Por ello, se recomienda en las patologías combinar tanto psicoterapia como psicofármacos para que no haya ningún problema de este tipo. Otros trastornos de ansiedad importantes, hemos hablado de las fobias. Por lo general, las fobias se ven más que todo en niños y adolescentes, pero también en adultos, y también requiere tratamiento farmacológico, aunque muchos de ellos prefieren la TCC simplemente. Para pánico, sí, evidentemente tiene que tener los dos, TCC con fármacos, y con ello los crisis de pánico al cabo de un mes ya no se van a presentar y el paciente se ve bastante aliviado. Ansiedad generalizada por lo general es un trastorno crónico y a veces requiere muchos años de tratamiento y a veces comorbilidad con depresión. El estrés postraumático y estrés agudo son situaciones muy difíciles de manejar. El estrés postraumático por lo general requiere terapia psicológica crónica de muchos años y también tratamiento farmacológico crónico. El estrés agudo es una condición que hay que ver si va a progresar a estrés postraumático o si va a quedar como estrés agudo nada más. Así que hay que tener mucha observación en cuanto a ello. ¿Alguna pregunta respecto de los temas de clase? He tratado de hacer un resumen porque ya que ustedes tienen la clase y pueden leerla en cualquier momento, no voy a estar leyendo diapositivas por completo, sino hay que dar lo principal. ¿Preguntas? Todo claro, doctor, no hay preguntas. Muy bien, entonces esta es la clase del día de hoy de ansiedad. La pueden leer en su casa con calma y los temas. Si quieren ver más de diagnósticos, pueden leer el DSM-5 en el capítulo de trastorno de ansiedad o el CIE-10, que son manuales que están libres en internet, se lo pueden bajar y pueden leer ahí los criterios diagnósticos para tener en conclusión todo lo que son los síntomas principales, ¿no? El tratamiento no se olviden que es importante. Vamos a enfocar en seminario las dosis, efectos colaterales, que es lo más también resaltante, y de menos que sepa manejar un medicamento, ¿no? Digamos que pueden manejar, por ejemplo, fluoxetina, que es lo más barato, ¿no? Una tableta al día, manejarlo de repente por 9 meses o un año, y el paciente con un trastorno de ansiedad simple, sin mucha comorbilidad, va a responder necesariamente. En la práctica privada lo que más usamos es citalopram. El citalopram es un medicamento también un ISRS más moderno, que es muy tolerable, que tiene una eficacia bastante alta, que el paciente por lo general no tiene problemas en tomarlo y resistirlo. El problema de este medicamento es el precio, que es mucho más caro, ¿no? Digamos que si el citalopram cuesta 4 soles, la fluoxetina cuesta 10 céntimos. Entonces es un precio diferente, sustancial. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces quedamos así. Bueno, le voy a colgar en el transcurso del día lo que es la tarea para que ustedes puedan hacerla en el transcurso de la semana y colgarla en lo que es el grupo de Teams. Y eso sería la actividad de esta semana. Muy bien, chicos, lo dejamos allí. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.